Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a este nuevo podcast. Me encuentro con Victoriano en este podcast que vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de las denuncias falsas. Creo que es un tema que está en auge y súper importante para todos ustedes para poder conocer cómo se dan, cuáles son las consecuencias, cómo identificar de cierta manera cuando hay una denuncia que aparentemente puede ser falsa y bueno, sobre todo cómo actuar frente a ellas, que es lo importante. Así que bueno, conéctense, acompáñenos durante este tiempo para desglosar todo este tema y poder también trabajarlo con ustedes. Gracias, Victoriano, por tu compañía. Y bueno, ¿qué me puedes contar acerca de este tema, Victoriano? Bueno, como sabes, hubo un caso aquí en Loja y se puso muy de moda el tema de las denuncias falsas. Claro, nos hizo pensar que por qué se llegan las denuncias falsas, por qué aceptan esas denuncias también ciertas autoridades, qué pasa con la víctima de esa denuncia, qué pasa con el que denuncia también de ese tipo de denuncias falsas. Y como tú me dices, cómo se identifica una denuncia falsa, que tampoco es sencillo y tampoco nos corresponde a nosotros. O sea, al final le corresponde a los abogados, pero sí es interesante un poco hablar cuáles son las consecuencias para la víctima, en este caso para el que es denunciado, como denuncia falsa. Siempre hablamos que, bueno, al final decide el juez y si sale inocente, pues ya está. Pero en este caso no es tan fácil, porque la justicia te absuelve, pero la sociedad no siempre lo hace. En el caso que hablamos, pueden ser, qué sé yo, denuncias falsas por abusos sexuales, por temas de trabajo, acoso laboral, cosas así. Entonces, claro, una cosa es que te denuncie falsamente y otra cosa es que la gente te acabe también absolviendo como te absuelve el juez. Claro, eso puede crear un montón de problemas, tanto sociales como laborales, personales, que por mucho que salgas al final declarado inocente, es un problema para tu futuro en la vida. ¿Por qué? Porque ya primero ya es una mancha social, ya nadie te va a creer del 100%, aunque salgas absuelto, la gente ya se queda con la cosa de, bueno, si te denunció por algo sería, aunque al final, como bien te digo, salgas inocente, la gente ya se queda el rum rum, como se dice decir, cuando el río suena, agua lleva. Entonces la gente se queda con esa. Y eso al final es un estigma que te va a quedar eh, para siempre porque es complicado eliminar ese estigma. Después también está el tema personal, cómo te afecta el que hayas sido denunciado, estás en la cárcel y luego te liberan, pero ¿y el tiempo que perdiste? ¿Quién te lo recupera? Nadie. Incluso te puede llegar a hacer dudar de ti mismo si es verdad o no es verdad, o si eres buena persona o no eres buena persona por todo este lío con la denuncia, pero al final te hace dudar también de ti mismo. Entonces, tiene muchas consecuencias psicológicas y aparte también las legales, que no, la denuncia queda ahí, los antecedentes ya te quedan allí también en el registro. Entonces, es bien difícil el sobrellevar una denuncia falsa. Aparte también tenemos ya la relación con los familiares, que tú sabes más de ese tema. Sí, por supuesto, como decía Victoriano, ¿no? Consecuencias primeramente legales, sociales, familiares, personales, ¿no? Que generalmente no son tan fácil trabajarlas. Como decía, tal vez hay una sentencia y la sentencia probablemente en algunos casos será obviamente una sentencia en el cual la investigación resultó que era positiva y en otros lados negativa, ¿no? Pero en el caso, hablemos de una sentencia que fue no acusatoria, ¿sí? En este caso, esa persona que va a salir libre de esta situación, obviamente va a tener que confrontar, como decía Victoriano, primeramente a todo lo legal, el que va a quedar marcado o sea, siempre va a quedar justamente un caso, ¿sí? Que va a estar registrado en un sistema judicial y que va a estar a la mano de todo el mundo, porque ahora, pues, bueno, estas denuncias son un poco privadas, pero de cierta manera, claro, si hay que investigar, ahí estará, ¿no? Y bueno, en este caso también el estigma familiar, porque incluso hasta la misma familia comienza a dudar si es verdad, si no es verdad, qué será, y comienzan las dudas, ¿no? Incluso entre familias que han sido muy cercanas, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de un caso de un supuesto abuso sexual, que incluso salió con una denuncia, con una sentencia en la cual la persona fue justamente salió libre de esta situación. Sí, incluso la misma familia cercana ya comienza a tener ciertos estigmas o cierto cuidado, entre comillas, de la persona, aunque haya salido exuelta, ¿no? Entonces, claro, eso causa de cierta manera ya en esa persona varias
consecuencias psicológicas. En lo social, ¿sí? Tratar de demostrarle a la sociedad que no eres culpable, porque eso va a durar, yo diría, depende de la persona, pero mucho tiempo en tratar de demostrarle a la sociedad que no fue así, hasta que se vayan olvidando y que venga otro tema, otro revuelo y nuevamente, pues, sobre todo en una ciudad tan pequeña como la nuestra, ¿no? Hasta que cambie el tema. Pero es muy difícil porque esta persona va a quedar ya precisamente ya entrenada para poder demostrar lo contrario de esta acusación. Y obviamente en lo social también es muy difícil porque se cerrarán muchas puertas, ¿sí? Incluso personas cercanas probablemente ya no serán tan cercanas, amistades podrán incluso ya hacer un poco de separación de esta persona, y varias causas que aunque esta persona sea absuelta, obviamente va a encontrar esta lucha y va a encontrar varios cambios, de los cuales va a tener que trabajarlos, ayuda, apoyo, redes muy importantes para poder solventarlo. Y obviamente lo más grande, la separación, si en este caso la víctima es alguien cercano del núcleo familiar, la separación y alejamiento de la víctima, porque la persona, aunque haya salido absuelta, va a tener muchísimo cuidado, ¿sí? De que nuevamente vuelva a pasar algo así, vuelva a ser una causa de acusación, o sea, va a ser realmente una tensión, estar en modo supervivencia todo el tiempo, y esto es totalmente agotador. Claro, date cuenta que normalmente uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Pero cuando pasa este tipo de cosas, uno es culpable hasta que se demuestra lo contrario. Eso tiene que pasar toda su vida demostrando a la gente que es inocente, que no pasa nada, que no hizo nada, porque la gente siempre va a pensar que fue culpable, y eso es mentalmente agotador. Cualquier cosa que haces en tu vida es para que te juzguen, para que te señalen, y tienes que demostrar que no. Da igual que sea un abuso sexual, como tú decías, o acoso en el trabajo, o sea, siempre va a ser constantemente el demostrar que tú no hiciste nada, lo cual primero es dañino para el sistema judicial, pues ya todo el mundo presupone tu culpabilidad cuando debe ser lo contrario, presuponen tu inocencia. Segundo, es malo para las verdaderas víctimas, porque claro, te denuncian, sales inocente, y luego cuando realmente pasa algo, a la víctima real le va a costar demostrar que eso es real. ¿Por qué? Porque a lo mejor el mismo juez tuvo un caso anterior que fue una denuncia falsa. Ya va a estar predispuesto a rechazar de alguna manera ese juicio. La sociedad va a pensar lo mismo. Si aceptan que fue una denuncia falsa, ¿cómo tú vas a ir a decirle a la sociedad que no, que la mía no es falsa, que la mía sí es verdad? O no tienes un antecedente. O sea, al final, lo que la gente no se da cuenta es que eso perjudica a las víctimas reales de abuso, bueno, de acoso, lo que sea. Entonces, tiene esa doble acción. Primero, el sistema judicial va a entrar un poco en duda, y la sociedad, al final, no va a creer a las víctimas reales. Entonces, la cuestión es también un poquito el cómo a la víctima le afecta eso constantemente en su vida. El no querer salir a la calle porque no le juzguen también pasa mucho. En tema laboral no le van a contratar porque tiene antecedentes de abuso o de lo que sea. Aunque luego haya salido inocente, pero la empresa ya no se va a fiar. Por supuesto. Entonces al final dices tú, wow, ¿qué hago aquí? ¿Cómo puedo salir adelante? Muchas veces te toca cambiar de contexto, o te toca, por desgracia, también alejarte de tu familia. Como tú bien decías, si tienes una denuncia por abuso sexual, a lo mejor tu tía o tu prima a lo mejor ya no quiere estar contigo a solas, o ya tienes muy buena amistad, pero ya de repente pues ya no quiero. O sea, todo al final, todo se trastoca completamente con una denuncia falsa, y recuperar la normalidad. Yo soy pesimista, yo creo que no se puede recuperar. Creo que se puede mejorar muchísimo la situación, pero recuperar del todo la normalidad, por desgracia, creo que no se puede, porque siempre está ese puntito ahí de, no, bueno, pero te denuncian. Pero, o sea, si se puede salir, se puede tener una buena vida, se puede salir adelante, pero normalmente eso incluye un cambio de contexto para poder salir adelante, si no es complicado. Sí, va a ser una lucha generalmente compleja. Sí, como decía Victoriano, por ejemplo, en el caso de una persona que fue denunciada por un acoso laboral, si va a buscar un nuevo trabajo y esta persona, la contratante o el contratante tiene 100 perfiles y 99 no tienen una denuncia, lógico que voy a escoger entre los 99, literalmente, no voy a ir a escoger el 1 que tiene una denuncia de acoso laboral.
por más perfil sano o súper atractivo que sea, ¿no? Generalmente va a ser así. Y esto es importantísimo entenderlo, cómo realmente llega a afectar en muchas áreas de la vida. Como decía Victoriano también, a veces el sistema judicial se llena de denuncias falsas, ¿sí? Y ya no abastece el personal justamente para atender este tipo de denuncias. Yo le contaba y le decía a Victoriano, muchas veces en las denuncias de acoso laboral, más hay denuncias que vienen incluso de parejas que tuvieron ciertas relaciones en el mismo ambiente laboral y luego por situaciones X terminan justamente llegando a este tipo de denuncias. Y muchas veces las reales, las profundas, las dañinas, las nocivas, no se llevan a esta instancia, ¿no? Por miedo, por temor, por paradigmas, por lo que sea. Por eso es importantísimo tener en cuenta realmente cómo hacemos las cosas y cuál es la motivación, ¿sí? Porque aquí lo importante es la motivación. ¿Qué puede motivar a una persona, por ejemplo, a una mujer a denunciar falsamente a su esposo? Pueden ser muchas cosas. Puede ser por un tema de divorcio. Lleva el divorcio y entonces tiene una justificación para conseguir la casa, el cargo, los niños, por ejemplo. El tema de la custodia de los niños también es muy típico. El denunciar a tu esposo para tener tú o tu esposa para tener la custodia de los niños. Pensión alimenticia. En Ecuador eso es el pan de cada día. En tener los juicios de alimentos. También es otro motivo. La cuestión es ¿por qué llegas a ese punto? O sea, ¿por qué no lo hablas antes? ¿Por qué no lo conversas? Vas ya a la denuncia falsa en contra de tus propios hijos a veces incluso. La cuestión es intentar entender primero el motivo, que puede ser alguno de estos que te he comentado o muchos otros, que vete a saber, y por qué no está teniendo en cuenta qué consecuencias va a tener eso para ella o él y sus hijos o hijas. Entonces, claro, al final esto, vale, es una denuncia falsa, demasiado egoísta a lo mejor, porque no está teniendo en cuenta lo que va a afectar al resto de la familia. Entonces, claro, la cuestión es, si tú haces una denuncia falsa, la denuncia falsa al final se demuestra que es falsa, no pasa nada. La cuestión es el Estado, el sistema judicial no actúa contra la persona que denuncia falsamente. O sea, si a mí me denuncian falsamente y salgo inocente, yo puedo denunciar a la otra persona por haberme denunciado en falso. Pero si yo no lo quiero hacer, a esa persona no le pasa nada. ¿Qué pasa? Que el día siguiente va a poner otra. Por supuesto. Porque el sistema judicial no actúa de oficio en castigar esas denuncias falsas. Entonces, claro, eso también hay que tener en cuenta que muchas veces dicen, no, es que son pocas las denuncias falsas, son estadísticamente significativas, escuché también por ahí. Sí, me da igual, pero al final, con una sola persona que esté perjudicada ya es un caso que hay que tratar, ¿no? No vas a sacrificar a una persona porque sí, no tiene sentido. Más las estadísticas también engañan mucho, porque típico ejemplo, en España hubo 47 mujeres asesinadas en el año pasado, si no me equivoco. Hay 5 millones de mujeres, entonces, estadísticamente es insignificativo, pero no vas a dejar de tratar esos temas. Entonces, esa es la excusa de la estadística, no tiene ninguna base en ese sentido, pero al final es lo que tú bien dices. ¿Qué se le pasa por la cabeza para olvidarse completamente del resto de la familia y solo conseguir lo que ella quiere y punto, o él quiere y punto? ¿Cuáles son los mecanismos que no estamos entendiendo? O yo no entiendo, no sé tú. Exacto, sí. O sea, ¿cuál es la motivación? Porque esto yo creo que sería lo importante, entender qué puede motivar a una persona realmente mental, psicológica, emocionalmente, como para poder hacer una denuncia falsa. Ya, ¿cuál es el trasfondo profundo que pueda tener ya a nivel incluso hasta ya psicológico para llegar a esto, ¿no? Porque para poner una denuncia falsa realmente hay que estar, pero bastante decidido a decir completamente lo contrario, a mentir, a crear un sinnúmero de escenarios falsos. Incluso en algún caso tuve conocimiento, por ejemplo, de una mamá que le decía al niño, tienes que decir, tu papá te tocó aquí, tu papá te hizo esto, a un niño de 4 años que le hablaba de esta manera, ¿no? Y lo entrenó al niño para que el niño dijese justamente un sinnúmero de cosas. ¿Hasta qué punto puede una persona tener un motivante tan grande, venganza, odio, necesidad de poder económico, tenencia de hijos o lo que sea, pero
hasta qué punto puede realmente su moral, los valores, la visión, la perspectiva, llevar a que esta persona se despreocupe de todas las consecuencias que va a tener ese niño o la familia entera, porque aquí entra en un costal completo, familia materna, familia paterna, etcétera. Amigos. ¿Sí? Es todo, es todos en un solo costal involucrados, y que pueda esa persona incluso no tener esta conciencia del daño que puede llegar a hacer para poder conseguir algo que a lo mejor viene incluso ya ni siquiera a veces de sus propias de vivencias propias, hablamos en pareja, sino tal vez incluso de experiencias pasadas que puede haber tenido, que pueden haber sido impactantes en la vida, por ejemplo, hablando de una mujer o de un hombre, ¿no? Experiencias de relaciones pasadas o con sus propios padres, que pueden ser un motivante ya de esta persona para llegar a este tipo de circunstancias. Por eso es importante conocer. Yo le decía a Victoriano, en alguna ocasión le decía, qué importante conocer con qué persona estás. Sí. Porque si estás en una relación, en un noviazgo con una persona que ya te chantajea, te manipula, ¿sí? Que busca de ti situaciones. Por ejemplo, yo hablaba con unos jóvenes y les decía, o sea, si cuando están juntos, cuando están de enamorados, de jóvenes, adolescentes, la chica simplemente un día se pone brava porque me pongo brava, porque sé que cuando me pongo brava él me trae un peluche, un regalo, y me vuelvo a poner otra vez brava porque sé que nuevamente voy a tener esa retribución. Estamos en el lugar totalmente equivocado. Y a veces ya vemos este tipo de conductas, el maltrato, el chantaje, los espectáculos, los escándalos, los escenarios que se levantan ya dentro de una relación, y aún así no podemos evitarlo. Pensando que eso es correcto, llegamos a normalizar este tipo de conductas, y en otros casos también imperceptibles, ¿sí? En otros casos donde no podemos ver esto, simplemente se van desarrollando de una manera tan sigilosa y que no la podemos identificar, pero sí en la mayoría de casos ya antes vimos. Generalmente se habla con este tipo de personas y ya antes incluso de tener sus hijos, de tener la familia, ya se vio este tipo de conductas y no se puso un freno, ¿sí? El típico pensamiento es que, bueno, yo esperaba que algún día cambie. Sí. Claro, pero eso al final la gente normalmente no cambia. Si es así como tú decías, cuando son parejas, están enamorados, imagínate cuando ya se casen y tengan ya un núcleo familiar, va a ser peor. Porque no son conductas que se van a ir mitigando, sino que se van a ir reforzando. Porque más normalmente son conductas que se basan en el equilibrio de poder. O sea, tú sabes que si, como tú bien decías, si se enfada, entonces le compro un peluche, un regalito, eso es que ella tiene el poder sobre él en ese caso. Y cuando se casan va a ser peor, se va a agrandar esa diferencia. ¿Qué pasa? Que a lo mejor, como tú me dices, no te das cuenta. A mí me cuentan muchos chicos, mis estudiantes, que le piden la ubicación a la pareja. Yo, pero ¿cómo que la ubicación? Sí, la que la tenga puesta en tiempo real cuando sale con los amigos. Lo más nocivo. Claro, o sea, pero ¿cómo se te ocurre? A mí, ya, en mi cabeza eso no cabe, yo soy mejor de otra generación, pero está súper normalizado entre los chicos. Ya, si haces eso, ya mal, por ahí vas mal. Ya, eso es un punto de una red flag que se llama esa. Pero claro, de eso se puede pasar a manipulaciones más graves, incluso cuando ya tengas familia y tal, a denuncias falsas. ¿Por qué se hace esto? Por alguna necesidad psicosocial que no tienes cubierta en algún aspecto de tu vida. Ya puede ser por una experiencia pasada o por mejor una pareja anterior o un matrimonio fallido, cualquier tipo de, o incluso algunas cosas más graves en la infancia que también puede pasar. Pero nadie denuncia, llega al punto de denunciar de esa manera, así de una manera falsa, si no tiene una necesidad sin cubrir detrás. No llegas a una persona con sus necesidades cubiertas, feliz y sin ninguna realizada no hace eso. O sea, el que llega a denunciar así falsamente, algo hay detrás. No es que es una mala persona, no. Hay que ver qué le pasa. ¿Por qué llegó a ser esa mala persona que tú dices? Nadie nace malo. Al final tienes unas necesidades que si no te cubren o tienes unos traumas que si no recuperas, actúas de maneras erráticas. Entonces, la cuestión es descubrir por qué se llega al punto de denunciar falsamente a tu pareja, a tu jefe o a quien sea. En España había un caso famosísimo, ya se resolvió. Una española se casó con un italiano, vivían en Italia, se divorciaron
y la mamá se quería llevar a los hijos a España. Se fue, dejó la custodia, estaba para el papá en Italia, y empezó a denunciar en España al papá que abusaba de ellos, que no los maltrataba, tal. Al final, el papá los mandó a España para evitar problemas y mira, pues que vean con la mamá y ya está. Pero es lo que tú decías, empezó a decir al niño pequeño que dejara que papá le tocaba, que papá le hacía esto, que papá le hacía otro. Y el papá dijo, oye, ¿qué pasa? Y hubo un montón de historias de juicios, la mamá secuestró a los niños, bueno, un lío, porque perdió el juicio, tiene que mandarlos con el papá. No lo hizo, lo secuestró, al final el papá ganó el juicio, porque evidentemente no había pasado nada de lo que decían, y por fin, después de 3, 4 años, pudo volver a tener a los niños, que él los educó hasta los 12, 13 años, al mayor, y hasta los 4 o 5 al pequeño. Al final se descubrió que eran denuncias falsas, y claro, pero ahora esos niños, ¿qué pasó con esos niños? Estuvieron bailando entre el papá en Italia, la mamá en España, no tuvieron amigos en ninguno de los dos lados, están completamente fuera de su ambiente social. Y las consecuencias para esos niños, ¿ahora qué pasa? La mamá los manipula, el papá les dice no sé qué. Al final se juega con los niños de una manera cruel y nadie tiene eso en cuenta también. ¿Qué es lo que está pasando en el caso aquí de Loja? Al final los niños no saben muy bien ya, ni se sabe dónde están. ¿Qué pasa con esos chicos? Entonces, yo siempre digo que vale, peleate con quien quieras, pero tus hijos déjalos. Son un mundo aparte, completamente diferente. Si tú tienes un problema con tu esposa o tu ex esposa, son la mamá del niño. Los niños tienen que tener su mamá y su papá. Tus problemas con ella es otra cosa diferente. Claro, pero tener ese nivel de razonamiento exige el que tú decías, ser una persona ya realizada. Si tienes un problema de base, no vas a llegar nunca a ese razonamiento y vas a acabar usando todos los medios posibles para salirte con la tuya. Precisamente es así, ¿no? Hay algo detrás. De estas personas hay algo detrás y créame que sí es muy identificable, incluso antes de llegar a esta situación, antes de tener hijos, sí suele ser identificable, pero aquí también tenemos que pensar la otra persona cómo no se dio cuenta, tal vez cuáles eran las situaciones que no le permitieron a esa persona mirar cuáles eran los probables riesgos que podía tener esa persona, ¿sí? Inestabilidad emocional, situaciones como traumas, ya van perfilando cómo va a ser las reacciones, resolución de conflictos, cómo va a resolver el conflicto esa persona que vive en un ambiente de abandono traumático, etcétera, ¿no? Eso ya nos da a nosotros una idea, una pauta de cómo probablemente esa persona va a reaccionar en un ambiente, ¿sí? Pero a veces, claro, el amor y todo lo que estamos sintiendo en ese momento no nos permite poner un stop y decir, no, yo creo que estoy entrando o involucrándome con una persona que en realidad pues no está correcto y no va a llegar, seguro que no me va a llevar a algo bueno, ¿sí? Porque ya las personas incluso tienen esta frase bastante frecuente, ¿sí? Finalmente, o sea, yo sabía que esto no, que ella no me iba, o él no me iba. Se veía venir. Exacto, y ella ya lo veía, pero claro, ¿y por qué no hiciste algo, no? Porque claro, ya hay de por medio una relación, dependencia y un sinnúmero de cosas. Por eso es tan importante saber con quién estamos construyendo relaciones y bueno, qué es lo que estamos mirando de parte de la otra persona. Pero volviendo al tema de las denuncias falsas, qué importante poder apoyarse, buscar justamente ese respaldo, ¿no? En el caso de aquí, incluso socialmente, ¿no? Porque muchas veces denuncias falsas tienen que volverse mediáticas, ¿sí? Para poder resolverlas. Sí, creo que es súper importante ya llegar a este punto, como por ejemplo el caso que estamos viendo aquí en Loja, ¿no? Algunos incluso han visto estos letreritos, ¿sí? Justicia para un padre inocente. Hay cosas que ya tienen que volverse así, porque la presión social incluso muchas veces mueve la investigación, en los tiempos, etcétera, y va a ayudar. Qué importante. Yo creo que si una persona pasaría por eso, que realmente, wow, para desmoronarse y para definitivamente no saber qué hacer en esos momentos. Tenemos que pensar con qué persona estamos, qué relaciones sociales, laborales estamos creando y evitar. Si estamos viendo venir algo, definitivamente poner ese stop, el freno inmediatamente, porque vas a decir como muchas de las víctimas, ya tenía que pasar, o en algún momento tenía que pasar esto. Más vale llorar a tiempo que de estar llorando toda tu vida después. Entonces,
Si hay que cortar, se corta. Nos duele a todos, nos va a doler cortar una relación, es normal, pero es mejor eso que todo el sufrimiento que vas a tener después. Tenemos que identificar chantajes, tenemos que identificar formas de control, tenemos que identificar malos tratos, tenemos que identificar malas contestaciones. O sea, todo eso son detalles que todos vemos. O sea, si al final, si nos fijamos, todos vemos, aunque como decía mi madre, siempre hay un roto para un descosido. Entonces, siempre cuando, vale, tú dices, no, es que yo no lo veía porque ella me daba lo que yo necesitaba, pero seguro que era lo que necesitabas tú en ese momento. Y claro, te cubría unas cosas, pero realmente tú no estabas viendo los defectos de ella o de él porque te cubría tus necesidades y estabas a gusto. Pero todo lo demás hay que tenerlo también muy en cuenta. Entonces, cuando pasan estas cosas, no es solo culpa de uno. Dos, como se dicen, dos no pelean si uno no quiere. Entonces, al final, uno hace las cosas, el otro se las deja hacer, o al revés, pero tanto la culpa es del que hace como del que no lo ve o no lo quiere ver. Muchas veces, al final, es un poco, bueno, yo estoy bien, estoy cómodo con esta chica, hace esto, pero no pasa nada, o hace lo otro, no pasa nada, pero ¿por qué? También la culpa es tuya porque te acomodaste a la situación. Entonces, al final tenemos que ver un poco también nuestra parte de culpa en este problema. Otra cosa es que te llega a denunciar, eso es un punto ya más grave, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta, como tú bien dices, antes de ir a más, una pareja identificar este tipo de cosas. Yo soy de los que dicen que si no lo viste antes es que muchas veces no lo quisiste ver. Exactamente. Exactamente, sí. Por ejemplo, ya puedes ver los castigos emocionales de una persona, ¿no? Si ya en la relación, hablemos de pareja o casados, no sé, él o ella no sé, se enojó y se desaparece, se fue de 3, 4, 10 días, no llama, no asoma, no llega, y de repente te enteras que todo el mundo le está contando una historia totalmente distorsionada, y luego tú nuevamente vuelves con esa persona, retornas después de todo el sufrimiento, el castigo emocional. Sí, probablemente las cosas más adelante pueden volverse más difíciles, ¿sí? Y van a ser más turbias. Hay que prever, ¿sí? Lo importante es prever, no es por qué las denuncias falsas, sino cómo evitar, incluso terminar con estas personas que son perfiles de riesgo, porque ya hay un perfil de riesgo que nosotros podemos ver, ¿sí? Y que podemos ya percibirlo inclusive para evitar este tipo de relaciones, incluso profesionales, laborales, en todos los sentidos. Por eso es muy importante ver las alertas a tiempo y poner un stop. Claro, sí, no es una cuestión de esperar hasta la última consecuencia y aguantar y aguantar y aguantar. ¿Por qué? Porque al final explotas y muchas veces explotas de mala manera. Entonces al final no me hace la pena. Yo sé que a los jóvenes ahora que nos escuchen no nos van a hacer caso, porque a todos nos han dicho eso y nunca hicimos caso. Al final aprendemos por nuestra propia experiencia, pero si ven ese tipo de conductas, ese tipo de manipulaciones, de control y demás, aléjense. O por lo menos intenten entender por qué está haciendo eso esta persona. Ya sea porque en su familia hacen lo mismo, o hacían lo mismo los papás, o repite los patrones, o que si a lo mejor tuvo un problema y no supo resolverlo, entonces tiene esos mecanismos de defensa. Hay que ver por qué le pasa eso a esa persona y si pueden corregirlo. Pero no nos metamos a lo loco cualquiera, porque al final llegas a este punto ya no digo de denunciar, pero sí, puede ser maltratos, pueden ser temas de violencia psicológica, divorcios, demandas, cosas así, que se podrían haber evitado en su tiempo. Pero, como bien digo, al final uno se enamora y es viva la vida, amor y flores, pero al final tienes que darte cuenta. O sea, yo siempre he dicho que cuando a mí los estudiantes me cuentan mucho sus cosas, porque intento ser amigable con ellos, dicen, profe, pero si yo no me doy cuenta de ese chico tal, y yo, para. Tú te sentaste con ese chico y dijiste, mira, te voy a permitir esto y esto, lo otro ya no te lo permito. No, profe, que es lo primero que tienes que hacer. Ya sé que no es romántico, ya sé que no es para hablar en una cena romántica, ya sé que es como muy, muy metodológico, muy cuadriculado a lo mejor, pero hay que hacerlo. Nadie, nunca lo hicimos en realidad, pero sería una buena idea. Mira, si me engañas, corto, si tal, corto. Pero si nunca pones esos límites, la otra persona va a intentar pasar hasta que tú
explotes o porque nunca le pusiste límite. Entonces, importante, pongan los límites, chicos, es básico. Sí, definitivamente. Y cuando ves este tipo de alertas, sí, porque muchas veces ya nos hablan de incluso cómo puede ser una familia a nivel conductual, a nivel de patrones, de resolución de conflictos, de estilos de vida, que es súper importante, ¿no? Ya te dicen, sí, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi hermano, mi hermana, y te hablan cosas, como decimos, bien heavies, ¿sí? Y entonces a veces, claro, la persona que está idealizando incluso puede sentirse como el salvador o la salvadora, ¿no? Ah, no, yo le voy a salvar la vida a esta persona que vive en este ambiente, pobrecito, pobrecita, o sea, tan buena o tan bueno que es, sí, puede tener muchas ganas de ser bueno o buena, pero si está metido en un ambiente o metida en un ambiente donde ha crecido con ese tipo de experiencias, de vivencias, te vas a hacer de un problema, ¿sí? Evitar el plan o el perfil de salvador, porque no le vas a salvar a nadie, más bien te vas a sentir tú como más bien aplastado y te vas a terminar metiendo en un conflicto del que no vas a poder salir porque la masa va a estar sobre ti. La masa de la familia, la masa de la sociedad, la masa de las conductas, de los patrones. Qué importante poner a tiempo estos límites. ¿Sí? E incluso si ya están casados en una relación de pareja, ok, si ya estoy viendo un sinnúmero de patrones, de cosas tan nocivas, pues no creo que tengo que planificar tener hijos, ¿sí? Más bien voy a tener un espacio hasta ver si a lo mejor en un proceso, en la maduración de la pareja o tal vez en una terapia o yo que sé, aunque a veces esto no es tan real, pero a ver si puede haber un cambio, ¿no? Claro. ¿Sí? Pero si ya estamos viendo estas cosas y encima viendo esto todavía nos permitimos acrecentar la familia, traer otras personas con las cuales nos vamos a sentir más ya involucrados y qué difícil ya desvincularse después, entonces ya esa irresponsabilidad es que nos puede llevar también a un sinnúmero de cosas. ¿Sí? Ahora, hay personas que no lo sabrán, lógico, no se habrán dado cuenta, pero sí hay otras que sí pudieron reaccionar a tiempo y por eso ahora es importante ver, aprender, para evitar caer justamente en este tipo de perfiles y de personas que nos pueden llevar literalmente a la ruina. Sí, voy a decir algo impopular, pero al final cuando te casas con la persona y la familia. Y con todos. Entonces, claro, la familia sí importa. Sí. Para que la gente diga, no, es que él no tiene por qué repetir lo de su familia, él no tiene por qué... No, sí, lo hace, o sea, se crió en esa familia, se educó de esa forma y en mayor o menor medida va a repetir los patrones. Nos guste o no, todos tenemos nuestros patrones aprendidos de la casa. Así es. Entonces, al final, podemos a lo mejor darnos cuenta y no hacerlo, o en mayor medida o menor, pero siempre tenemos la educación que nos dieron nuestros padres. Entonces, si te vas a casar una chica o chico que tiene full problemas en casa, o que un caso que me llegó a mí, de que el papá es... bueno, está metido en temas de narcotráfico y demás, ¿qué esperas también entonces? Es decir, va a estar metido en esos temas, la hija lo sabe, no le importa, entonces, ¿qué esperas que pasase? Entonces, vas a ser el lleno de un narcotraficante. Y tus hijos van a ser los nietos de un narcotraficante. Y te va a intentar meter en el negocio y a tus hijos y a todo el mundo. Entonces, claro, son cosas que tenemos que intentar ver que la familia importa, o sea, con quién te casas y los papás y los primos y los hermanos importan. Entonces, claro, no es una cuestión, no, es que es diferente. No, o sea, puede ser diferente porque tiene su carácter, sí, pero tiene los patrones aprendidos de la familia. Y nos guste o no, ya sé que está mal decirlo en el siglo XXI, que todo el mundo habla, no, es que el individualismo, no. La familia es básica para la educación de las personas. Y cuando tú ves una familia que está disfuncional, desorganizada, que tiene problemas de denuncias y demás, la persona con la que te vas a casar también va a ser igual. Punto. Exacto, entonces, malos hábitos, muchas cosas. Va a ser un peso y un peso grande, ¿sí? Siempre miren al papá, miren a la mamá. Yo siempre les digo, por favor, mira a todos, ¿sí? Y aprende del entorno, porque eso probablemente es lo que tú vas a tener en casa, ¿sí? Cuando estamos en pareja idealizamos, ¿sí? No, ella es linda, no, mira el entorno, porque probablemente esa misma imagen la vamos a trasladar a nuestros propios hogares. Que claro, se pueden cambiar los patrones, sí, pero eso es menos improbable, sí, menos probable, ¿sí? Que puede hacer la diferencia, sí, pero es menos probable, ¿sí? Lo que generalmente va a pasar es que se repiten los mismos escenarios, ¿sí?
al no ser que alguien rompe el patrón y lo cambia y que chévere, lindo, pero nosotros no somos los salvadores. Exacto. ¿Sí? Nosotros no somos los que vamos a cambiarle la vida a nadie, ni le vamos a mejorar la vida a nadie. Nosotros tenemos que ver acorde a con quién estamos dispuestos a vivir, a luchar, a caminar juntos y hacer un equilibrio entre la pareja. Yo le decía a alguien recientemente eso de los polos opuestos se atraen, es mentira, ¿sí? Incluso se lo niega, ¿no? En los estudios, no. Nos atraemos las personas que nos parecemos más, que somos más iguales en cultura, en economía, incluso en las facciones, según los estudios. Nos atraemos más con personas que son bastante parecidas en las facciones, ¿sí? Por eso es importante mirar cuáles son mis costumbres, mis hábitos, mis formas, mis maneras, y tratar de, en base a eso, poder entender y percibir también el mundo de la otra persona. Muy bien, creo que vamos terminando, Victoriano. ¿Por qué decimos todo esto que contamos ahora al final? Porque todo eso son señales que al final te pueden evitar una denuncia de este tipo. Cuando detectes este tipo de situaciones, intenta abordarlas lo antes posible para evitar llegar a eso. Las personas que te denuncian falsamente tienen necesidades que no han cubierto, ya sea en familia, sociedad o psicológicamente. También pueden tener algún trastorno, puede pasar. Entonces, intenta ver eso antes de meterte con una persona y que al final acabes con ese tipo de problemas. Ten en cuenta que una persona nunca hace nada para dañar a la otra persona. Hacen siempre para tener un beneficio propio. Y si para eso tiene que dañar a la otra persona, lo va a hacer. Es justificable. Es justificable. Entonces, no es que me tiene, es como que venganza, como que manía. No es por ti. A ti te tocó. Es que esa persona quiere conseguir algo y tú eres el medio para conseguirlo. Entonces, hay que averiguar qué es lo que quiere, qué es el problema que tiene en el fondo para accionar de esa manera. No es que sea contra ti, no, es que tú eres el instrumento para conseguir el objetivo. En este caso puede ser quedarse con los hijos, puede ser la pensión alimenticia, puede ser cualquier cosa de esa. Y todo esto se ve antes. Ya lo veíamos. Estás de pareja, estás enamorado, ya tienes que ir identificando todo este tema. Es una forma de prevención de las denuncias falsas en este caso. Por eso explicamos todo este tema de los límites, de ver las cosas, de no cegarte, etcétera, etcétera. Muy bien, bueno, esperando que realmente este tema les sirva. Recuerden, tratemos de, cuando hay una denuncia falsa, ¿sí?, de buscar todos los medios posibles para poder justamente comprobar, ¿sí?, verificar, ayudarnos, buscar redes sociales, familiares de apoyo profundas que nos puedan justamente acompañar en este duro camino. ¿Sí? Jamás lo hagamos solos, porque solos nos vamos a sentir tan quebrados que hasta podemos llegar a convencernos que algo hicimos mal y que sí, verdaderamente somos parte de. Sí. Por eso es importante el apoyo social, familiar y el judicial, innegablemente. Este día nos despedimos agradeciéndoles habernos acompañado. Compartan este video con alguien que necesite escucharlo. Y bueno, nos vemos en el próximo podcast. Gracias por su compañía. Nos despedimos, Victoriano. Chao, gracias. Gracias.